Seguimos adelante en Sonríe hoy con Guillermo Locke. Qué honor, qué lujo. Bueno, hay oportunidades que aparecen y se van, ¿verdad? Sabrés, Como claro. el Chevrolet Summer Sale. Durante el verano, Chevrolet congela los precios de algunos modelos como la Spin Active, el Prisma LT, el Onix Active, entre otros. Mirá qué estupendo este Chevrolet Onix Active con sensor de lluvia, cámara de retroceso, diseño off-road, MyLink 2 de última generación que te permite conectarte a Waze, entre otros. Y escuchá esto, pues si lo pagás contado, te congelan los precios de diciembre y si lo financiás, lo podés financiar hasta la mitad con tasa 0%. Aprovecha hoy y consulta por el modelo ese que tanto te gusta en el concesionario más cercano. Chevrolet, Find New Roads. Muy bien. Y ahora sí, Guille, arrancamos el Es cierto que. Adelante. ¿Es cierto, Guille, que tu fascinación por las historias de terror tuvo que ver con Gustavo Rey, con el comunicador? Qué hombre. Y su programa Más allá de la medianoche. Un espacio, en realidad. Sí, la Un verdad espacio, claro, dentro del programa. que era una tradición prácticamente esperar los viernes, apagar las luces de la habitación, subir la radio, o a veces con los auriculares. Y sí, empecé a escuchar Caras y Más Caras siendo muy joven y me acompañó durante varios años. Y de esa manera descubrí que sí, que hay un Montevideo mágico, un Uruguay mágico, cargado de historias, de leyendas, de vivencias de la gente. Y sí, me marcó ese programa. Y toda la vida me acompañó el tema de, o el interés que descubrí, sí, gracias a Gustavo Rey, compañero de Pablo, gran persona. Y la verdad que se extraña Pablito, el programa. ¿Vos no estuviste al En frente? la parte final, ¿En a ver, algún cada momento? tanto entraba con Gustavo o a veces hacía más allá de... Ya con columnistas, en esa época también era gente que contaba su historia. Claro. Después al final también gente Y contaba. acompañaban con música, estaba, bueno, el Barito Pintos en esa época Sí. también. Y después varios invitados que Iban invitados, que llamaban a la analizaban gente. los hechos, todo, ¿no? Y sí, me marcó y siempre le digo a Gustavo que a veces cuando me preguntan, porque a veces uno puede decir, sí, no, se me ocurrió porque averigüé o descubrí que hay muchas historias. No, Gustavo me mostró con su programa y la gente que llamaba al programa que hay una cantidad de historias y que estaban buenísimas. Y yo le digo que a veces se extraña. Hace poco hicieron un especial de Más allá de la medianoche. Y bueno, ojalá, yo soy el primer fanático de ese tipo de contenidos, ojalá que vuelva o que vuelvan contenidos similares. ¿Es cierto que la vez que pasaste más miedo, Guille, haciendo el programa fue en la mansión de la degollada? Sí, acá ahora la acaban de tirar abajo, en Agraciada, porque es una casa que no había corriente eléctrica. En determinado momento, cuando fuimos a filmar, yo estaba con un hombre que era el casero. Habíamos conectado desde su casa un alargue. En determinado momento se va la luz y yo le digo, Luis, quédate acá, no te muevas. Y a los pocos segundos cuando vuelve la luz, Luis no estaba. Y yo sentía claramente que había un hombro al lado mío. Ay, mamá. No. Y no le quise decir nada a mis compañeros porque la casa de por sí era como vivir una película de terror. Hasta hace poco la podían ver en Agraciada, ahí Joaquín Pereira. Y era una casa que te invitaba como a descubrirla, esa típica mansión encantada de barrio. A descubrirla, en tu caso, yo correría en sentido opuesto a la casa. Bajo ningún Y ese concepto. fue el arranque, Después estuvimos un rato largo filmando, no dije nada. ¿Y Luisito te hacía algún gesto? Y como Luisito después me vio y me preguntó. Yo no, la duda mía era si él se había ido, y me dijo que sí, porque él era el único que sabía dónde estaba enchufado el alargue. Después él me vio medio preocupado, me preguntó, le conté y me dice que no le extrañaba porque pasaban cosas en esa casa. Qué peleador, Luis. Y claro, y ¿sabés lo peor? Que después de noche, cuando me olvidé un poco del tema, cuando me voy a acostar, me enfrento de nuevo a la oscuridad, porque uno apaga la luz en su cuarto para Esa ir a noche dormir. dormiste con la luz prendida. Claro, ¿sí? me di cuenta y que se me vino a la cabeza enseguida ese momento y me costó dormir. Pero está bien. ¿Es cierto que después de grabar un episodio en el Museo Blanes, fuiste víctima del supuesto fantasma de Clara García de Zúñiga? Sí, fue una de las primeras... Recordemos a esta propietaria de esa casa a fines de 1800, ¿no? Exacto, una Y mujer una historia muy fuerte ahí. que tiene una historia muy fuerte, que es, supuestamente, según cuenta la leyenda, fue víctima de una jugada que le hicieron sus propios familiares, que la encerraron en un altillo que se mandó construir, y la hicieron pasar por loca, la mujer sufrió mucho. Bueno, Clarita hoy, según cuentan, su fantasma está en el Museo Blanes y más que nada en la pintura, la obra de Blanes. Y la leyenda dice que no se puede tocar ni sacar de ese lugar, porque pasan cosas. De hecho, tiene su espacio. Uno, si entra al museo, es una de las primeras... Lo primero que ves es a Clarita que te recibe en su casa.
Y nosotros queríamos filmarla con Daniel, fue el 7 de febrero de 2006. Y esta historia la cuento tranquilo porque está el parte documentado en la seccional que está frente por Millán, muy cerca del museo. ¿Por qué está el parte? Porque ahora... Para un poco. Un mini spoiler. Sí. Porque esto no termina bien. Una de las advertencias era que no se puede tocar ese cuadro ni descolgar. Entonces cuando lo vamos a filmar en esa época, había un spot, una luz que le daba directamente y generaba un brillo en el marco. Entonces el camarógrafo tenía problemas y yo le digo, lo descuelgo un segundo y filmamos. Ay, bueno. Y me dice él, no, mirá lo que dicen, porque él estaba asustado, en serio. Le digo, no va a pasar nada, son 5 segundos. Son 5 segundos, le digo. Lo filmamos y después tuvimos un accidente ahí en la puerta del museo. O sea, ¿lo tocaste al cuadro? Exacto, lo descolgué. Dijiste, lo voy a colgar. Todo tranquilo, enseguida que salimos del museo, a los pocos minutos, un choque con una moto que afortunadamente no le pasó nada al hombre, pero yo siempre digo que es causalidad, no casualidad, que la advertencia dice que no hay que tocarlo, nosotros lo tocamos y minutos después tuvimos un accidente en la puerta ahí en Avenida Millán, que hay una parada de ómnibus, me acuerdo que yo me asusté, el primer miedo era haber lastimado a una persona o ni que hablar matarla, ¿no? Pero no le pasó nada, y el parte quedó porque vinieron agentes de la seccional y tuve que ir a declarar ahí a la seccional y por suerte no pasó nada. Y si es cierto, una grabación en el Parque Rivera, 2 personas de tu equipo vieron indios de taparrabo y lanza. Sí, yo creo que hay que aclarar que no tomaron nada ese día. Profesionales al 100%. Es más, voy a nombrarlo. Estamos en Tele12, puedo nombrar, pues es un integrante, es un compañero. Alberto Díaz, jefe de iluminación. Después le pueden preguntar a Beto porque a veces uno cuenta estas cosas y está bueno cuando tenés a la persona que protagonizó el hecho que diga, sí, me pasó a mí, es cierto. A veces uno cuenta. Estaba él con un cámara con Diego Ponce de León y estábamos filmando en el Parque Rivera la leyenda de La Llorona. La Llorona es el mito más popular que hay en Uruguay. La mujer esa que supuestamente falleció ahogada en el lago, que busca a sus hijos. Y bueno, nosotros fuimos a recrear esa leyenda. Sí. Ese día pasaron varias cosas y lo más impactante es lo que ustedes cuentan. En determinado momento ellos dos se van y cuando van en el auto ven un par de personas extrañas porque a simple vista estaban vestidas como ustedes dicen. Eran personas que iban vestidas con taparrabo, lanza. Ellos cuentan que eran 2, que tenían cabello largo, lacio y que pasaba de la cintura y taparrabos. Y lo primero que pensaron fue que por ahí iban a una fiesta de disfraces, o sea, tratando de buscar algo lógico. Sí. El tema es que era agosto, tiritaba si estaba 5 segundos ahí del frío, porque era un frío tremendo, y era raro. Entonces, como que en ese sector quieren iluminar de nuevo con el auto, a ver bien, y no estaban más. De golpe desaparecieron y eran, de los que conocemos el Parque Riveras, son 7 hectáreas de árboles. En determinado momento vos podés iluminar y ves una cantidad enorme de árboles y los tipos desaparecieron y los buscaron porque quedaron con duda y no saben qué fue lo que vieron. Pero lo cierto sí es que vieron a 2 personas y lo que dicen es que caminaban como decididos, como si estuvieran yendo a algún lugar pero concentrados. O sea, no es 2 personas que van paseando o van a ir a bailar y van tomando algo, no, 2 personas que estaban atravesando el parque, eran las 2 de la mañana, iban con poca ropa, vestido de esa manera, con las lanzas, y de golpe desaparecieron. Y son 2, porque uno dice, bueno, capaz que uno lo vio, pero 2, y que se cuentan el uno, ¿viste lo que acabo de ver? Sí, ¿qué viste? Sí, tenía esto, y el otro se complementaban, y los 2, y no sé si lo conocen a Alberto Díaz, jefe de iluminación, tipo es de serio. los pocos cuerdos que hay acá. Es de los pocos cuerdos que hay acá. Entonces te lo cuenta él, y ya como que sabés que él no bromea con esas cosas. Y ese día pasaron, como te digo, varias cosas raras. Como que no desentonó lo que ellos contaron. Bueno, no fueron los únicos, pero eso fue lo más llamativo porque vieron algo. Y hablando de ver algo, ¿es cierto que en una de las historias que acabás de grabar había evidencia de un avistamiento de un ovni en Argentina? Sí, es uno de los casos catalogados como más importantes porque involucra a pilotos con muchas horas de vuelo en su haber. Y ese fenómeno fue presenciado desde 3 puntos de vista.
por pilotos de la empresa Aerolíneas Argentinas, Sí. los de gendarmería de un avión argentino y el aeropuerto de Bariloche. Los tres vieron lo mismo, Pa. un objeto que se desplazó de una manera que ningún Pero vehículo como terrestre... acompañaba el avión en el trayecto, ¿cómo era? Acompañaba al avión, se puso a unos pocos metros del ala de Aerolíneas Argentinas. Ay, mamá, menos mal que no tiene retrovisor, si no quedas loco, ¿no? Bueno, hablando de espejo de retrovisor, lo primero que hace Polanco, que es el piloto de Aerolíneas Argentinas, él encuentra un punto de luz. Él dice a las 11, como hablan ellos, ¿no? Sí. A la hora 11 vendría a ser un poquito a la izquierda, pero de frente. Entonces, por miedo a la colisión, lo que hace es hacerle seña de luces como hacemos con los autos. Mira. Y la luz estaba flotando en el aire, o sea, no venía hacia ellos ni se alejaba. Siempre a la misma distancia. Siempre a la misma distancia. Y después la luz se le acerca y lo acompaña, y los de gendarmería que venían arriba les dicen que están viendo, porque ellos le preguntaban a la torre de control qué era lo que... Y la torre de control decía que no tenía ningún tránsito aéreo reportado. Claro, no hay señal de nada. Fue rarísimo, y después se alejó haciendo un movimiento de 90 grados y se perdió en el cielo. No, hasta el día de hoy no saben explicar, entonces fue investigado por la NASA mismo. Es un caso, está catalogado como de los más importantes de fenómeno. ¿Vos has tenido algún avistamiento, Guille? Sí, cuando fuimos a la Aurora vimos, La Aurora. nos dijeron que si nos quedábamos, personas que van siempre, si pasás una noche y te quedás mirando el cielo vas a ver algo. Y sí vimos algo extraño que no, más de una persona, éramos un grupo y nunca supimos explicar. No fue algo tan cercano como lo que le pasó a estos pilotos, claro. pero se abren muchas interrogantes, porque aparte uno empieza a investigar y hay una cantidad de testimonios. Sí. Hay casos que son investigados por la CRIDOMNI acá en Uruguay. Y bueno, hay muchos casos que no están cerrados, que no le pueden encontrar una explicación. Claro. Y si es cierto que la experiencia más movilizante fue cuando una señora desconocida te habló de tu mamá. Sí, yo estaba en Voces Anónimas en la segunda temporada. Sí. Cuando empieza Voces Anónimas 1, la gente que sigue el programa sabe que yo perdí a mi madre. Y por eso en cada temporada siempre se lo dedico a ella o los libros. Lo primero que vas a ver va a ser la dedicatoria a Elena Quintana, dedicado a la memoria de mi madre. Seguro. Y en esa época fue muy difícil. Uno siempre proyecta a futuro, y cuando mi madre sea mayor la voy a cuidar, me la voy a traer conmigo. Y no piensa que de repente, pues yo siempre cuando voy a muchos lugares a dar charlas, a veces saltan estos temas y yo les recomiendo que no discutan con sus madres, que les hagan caso, que el amor de madre no se compara con nada. Entonces yo lo sentí porque me tocó perderla. Entonces le pido a los demás que la valoren. Y eso fue un poco lo que pasó en la temporada, que un momento tremendo y yo tuve que salir adelante y fue muy difícil. Y en vez de, como me acuerdo una vez de algo que dijo Pasarela, el director técnico que pierde a su hijo, que él decía que en realidad no, el dolor no desaparece, sino que uno se acostumbra a convivir con el dolor. Sí. Y eso fue un poco lo que me pasó. Y el trabajo me sirvió muchísimo. Yo me concentraba mucho en el programa y me daba cuenta que era como que estiraba ese momento en el que no sentía dolor porque me concentraba en mis tareas. Pero de noche siempre la amargura. Hasta que un día estábamos filmando en el Prado, habíamos terminado, y algo me dice que tengo que ir a Las Carmelitas. No estaba registrando imágenes de uno de los barrios más lindos de Montevideo, Sí. y pensé cómo no fui a filmar Las Carmelitas. La iglesia tal vez la más linda de Montevideo. Sí, una de las más lindas de Montevideo. Entonces volví, le pedí al camarógrafo que me acompañara, y cuando voy había una mujer con una tarjeta en la mano sentada en un muro. Y como hacemos siempre en el programa, cuando filmamos en la calle pedimos permiso a los vecinos, no queremos molestar. Si está todo bien filmamos, si no igual volvemos otro día. Entonces le voy a pedir permiso a la señora, me dice: Guillermo, qué bueno que llegaste, te estaba esperando, me dice. Entonces yo esperaba el remate del chiste, porque a veces cuando te dicen, le debe pasar a ustedes, después dicen, a mí generalmente me dicen, te estaba esperando, hay una cantidad de fantasmas acá, venía a sacarlo. Pero la señora no remataba. ¿Hablaba en serio? Claro, hablaba en serio, no remataba ningún chiste, y me decía que ella pidió que yo llegara hasta ahí, y yo no entendía. Entonces me empezó a explicar que ella tuvo un evento en su vida, un accidente en el que está muerta unos instantes y después vuelve a la vida, y cuando vuelve a la vida se da cuenta que ve seres que antes no veía.
Todo esto para explicarme que ella tenía como una comunicación, un sexto sentido, se comunicaba con seres que no estaban y ayudaba a los que estamos de este lado, que por ahí hay un mensaje claro, pendiente o algo. Entonces ella me dijo que tenía un mensaje de mi madre. Yo en ese momento, si bien dedicaba la serie a mi madre, yo no hablaba del tema. Ni siquiera en mi casa, porque no quería meter a mis hermanos ni a mi padre, meterlos más en el pozo en el que estábamos enterrados, ¿no? Entonces la mujer me empieza a explicar y me empieza a decir que tuvo un contacto, que por todo el sufrimiento que yo estaba experimentando y por todas esas preguntas que yo me hacía, ella tiene ese contacto y viene a traerme unos mensajes. Yo no había abierto la boca hasta ese momento. La escuchaba y no sabía qué decir. Me empieza a responder las preguntas. Algunas eran abiertas y uno puede decir, bueno, las puede deducir. Si estaba bien, si había sufrido, cosas que uno por ahí puede deducir que alguien se pregunta cuando pierde un ser querido. Pero después empezó a ir más allá y empezó a contestar varias preguntas puntuales, cosas muy personales que no se las había contado a nadie y que realmente me lastimaba mucho. Porque a veces uno se le viene a la cabeza esas fiestas que por ahí estaba en algún lugar trabajando en el exterior y te pedían por acá y vos decías, ya voy a tener tiempo de tener otras fiestas. Entonces muchas cosas puntuales que no se las había contado a nadie. Ya que empecé incluso era una sensación de asombro, pero también como de miedo, porque eran cosas que yo no entendía cómo ella podía saberlo. Entonces en un momento me dice que me empieza a responder y me empieza a transmitir un mensaje muy positivo, me dice que me quede tranquilo, que no sufra más, porque desde algún lado ella percibe todo eso y la hace mal. Y además me dice que ella me acompaña siempre, que era una de las cosas que yo, haber trabajado tanto en este sueño que es Voces Anónimas, y ella era mi fanática número uno. Yo siempre digo que iba a jugar al fútbol, la pateaba, no sé, para el córner y para ella la metía en el ángulo, era Messi, ¿entendés? Como toda madre. Entonces ella estaba más feliz que yo de este proyecto. Entonces que ella es consciente que que está al tanto y que me acompaña siempre y que no sufra más. Y después me dice, y otra cosa más, por eso que vos siempre te preguntás, me dice, a ellos les gusta lo que estás haciendo. Y cuando me dijo eso se me erizó la piel porque yo siempre, cuando estaba en Voces Anónimas, me preguntaba si yo no estaba perturbando, molestando a energías o a seres que no están. Y me dijo, quédate tranquilo que a ellos les gusta lo que estás haciendo. En ese momento quedé totalmente descolocado, no sabía qué hacer. Ella tenía una tarjeta en la mano, como les dije. ¿Y qué era esa tarjeta? Era una tarjeta de una virgen, la Virgen del Rosario, que me dijo que si bien yo tenía como cierta protección o que me acompañaba mi madre y me cuidaba, que igual necesitaba tener otro tipo de protección y que siempre tuviera esa tarjeta conmigo de la Virgen y que la utilizara o la tuviera cerca o mi casa o en el lugar de trabajo y que me iba a proteger. En ese momento aparece una familia, pues era Semana Santa y había mucha gente que estaba yendo a la rural, familia del interior que me llegó a reconocer, me pidieron una foto, me saco una foto con la familia. Cuando giro, esta señora que se llama Mercedes no estaba. Lo mira el camarógrafo, estaba con los ojos bañados en lágrimas porque él sí estaba al tanto de cosas que habían sido difíciles para mí. Y bueno, siempre cuento esta historia porque es un mensaje de repente alentador para todos los que perdimos algún ser querido. Yo no sé si hay vida más allá de la muerte, de la vida. No sé si hay algo más, pero a mí me sirvió para seguir adelante. Yo quiero creer que sí, que voy a tener la chance de reencontrarme en este caso con mi madre, y hay un antes y un después. ¿Y esa mujer la volviste a ver? Me sacaste la pregunta de la boca, Gima. La volví a ver porque hace unos años, 2 o 3 años, hablé en Esta Boca es Mía. Yo le había contado esta historia a Victoria Rodríguez y me pidió que la contara porque le parecía que era positiva. Ella vio el programa y bueno, quedamos en encontrarnos porque ella sentía que tenía que explicarme otras cosas de su vida para que yo entendiera todo lo que ella me contó. Y como que cerramos un poco el círculo y otras cosas que yo le pregunté, que obviamente después cuando estás en tu casa en caliente, y ¿por qué no le pregunté tal cosa y tal otra? Ella me pasó un mensaje que era para ese momento. Y puntual, claro. Y después, una persona que realmente no trabaja de esto, o sea, no tiene... es más... No buscaba un lucro. Desde el anonimato me intentó ayudar y de repente por ahí, si hubo alguna chance...
de poder salir a la luz o dar su nombre. Ella No lo siempre de un perfil muy, muy discreto. Y eso fue lo que a mí me llevó de repente a creer mucho más lo que estaba pasando. Sí, sí. Ah. Porque de repente viene una persona, te dice que te va a ayudar y después está cobrando o ofreciendo trabajos por ahí. Ujú. Sí, o quiere salir en el programa o tantas otras, ¿no? Sí. Siendo con historias impresionantes, y es cierto que grabando en un cementerio de México ocurrió un accidente entre un compañero del canal y una estatua de una virgen. Sí, esta es de Beto también, de iluminación. Alberto, a Viajamos pleno. a México, esta es buenísima, porque en México tiene un respeto muy, muy grande por la muerte. Ujú. De hecho, hasta el Día de Muertos. Y nosotros fuimos a filmar, entre otras historias, Día de Muertos y también un capítulo en un cementerio. Conseguimos permiso gracias a la embajada y bueno, nos abrió un cementerio como nosotros que habíamos ido desde acá de Uruguay, que eran las 11 de la noche, nos estaban abriendo para filmar. Y me acuerdo que, como todo cementerio, es un lugar muy oscuro. Las luces generalmente, lo que ves, viene de la calle y adentro es una boca de lobo. Claro. Entonces no se veía mucho y Beto, que es el jefe de iluminación, estaba con un equipo de luces y con el camarógrafo, con Diego, estaban buscando el lugar donde íbamos a filmar. Y estaban llevando trípode, luces. Y yo estaba hablando con la gente de cultura que querían conocernos, querían de manera amena como abrirnos las puertas, decirnos que el cementerio, que ellos están orgullosos que nosotros filmáramos ahí. Y yo, mientras ellos me decían lo orgullosos que estaban, en programa uruguayo y tirando flores, veo que vendría, a espaldas de ellos, estaban hablando de frente a mí, estaba Beto y que estaba pasando algo raro. Se veía como la silueta de ellos o sea, fue como un flash, ¿no? Beto se estaba cayendo, se agarra de una virgen y se van los dos, se van para el piso. Y la virgen estaba así, y de golpe veo que la levantan y estaba así, le faltaba un brazo. Ay, la mutilaron. Y yo hablando con los mexicanos para que no se den vuelta y vieran el destrozo que estaban haciendo atrás. Alberto le llevó un brazo a la virgen. Porque vamos en cana, aparte, claro, vamos en cana en México, aparte, claro, es el respeto que tiene, nosotros le estamos tirando, Beto le estaba destrozando a la virgen, que como te digo, estaba así, terminó Pero así, Beto. y encima la estaban subiendo de espalda. O sea, todo eso pasó en 10 segundos, ponele que se cae la virgen, se le cae el brazo, y cuando la ponen estaba al revés, y yo sudando que no se dieran vuelta, y viste cuando te querés hacer cuando no sé, algo en el piso y lo pisás como para que no lo vean, bueno, disimulando. Después no se dieron cuenta, igual les avisamos pues nos daba un poco de cosa que al día siguiente por la familia también, pero pudieron arreglarlo, dicen que son cosas que pasan, pues son ornamentos viejos que a veces hasta por una tormenta, Ay, mamá. pero la pasamos y Lindo. aparte no habíamos ni empezado a filmar y ya estábamos Para rompiendo romper el todo. hielo, sí, literal. Es cierto, Guille, que buena parte de estas historias las has contado en distintos liceos y escuelas del país. Sí, para mí es el premio más grande. ¿Te llaman, vos te ofreces? ¿Cómo es? Mirá, con los libros lo que pasó, como ustedes decían al principio, Voces Anónimas tiene también 12 libros. Al principio el libro nace como una especie de adaptación y para darle algo a los espectadores mientras el programa no estaba al aire. Pero se empezó a generar como algo muy lindo y es que empezaron a trabajar con la lectura en muchas escuelas y liceos. Entonces nos empezaron a llamar de colegios, de escuelas, de todo tipo, de contexto crítico, escuelas privadas, liceos, universidades. Y yo empecé a ir, y la verdad que después se terminó transformando en una constante. De hecho, yo trato de ir hace poco también estuve en el Portal Amarillo, a todo tipo de instituciones, porque estas historias por ahí involucran a gente de todas las edades. Bueno, a los niños les encantan este tipo de relatos, claro, porque ellos juegan además con la fantasía y trato de buscar lo positivo, ¿no? Porque a veces hay gente que por ahí dice que se asustan. Sin embargo, hay muchos lugares que trabajan con estas historias para superar miedos. Y fue una de las sorpresas más lindas para mí que un niño, aparte las entrevistas más complicadas a veces son las que me hacen los niños porque ellos van más allá del libro. Hace poco fui a una escuela y se habían quedado como locos con la historia de Clarita, entonces habían ido al museo y además habían leído libros de historia en los que se habla sobre ella. Y empezaron a hacer preguntas muy puntuales, porque vimos que ella fallece en tal año o se dice que falleció en tal año. Entonces
vos tenés que estar preparado. Para, porque- para no zapatear, claro. Guille, ¿es cierto que en el 2010 te convocaron de la cadena estadounidense de televisión NBC o NBC para hacer voces anónimas? Sí, fue una época en la que Tele2 se llevó algunos formatos al exterior y Voces Anónimas se llevó a exhibir en algunos países, como enlatado. Y en la cadena NBC, en el canal 22, lo que pasó fue que ellos nunca habían exhibido un programa no mexicano, porque es para la parte Claro, latina. sí, sí. Entonces lo que hicieron fue pasar Voces Anónimas, lo doblaron todo con actores mexicanos y a mí me llevaron a los estudios y grabamos los copetes allá, o las presentaciones, en un español más neutro. Ay, pensé que habías hablado como mexicano, me moría. No, como chamaco. ¿Y eso te salió fácil porque no es el neutro? No, lo que pasa es que tratamos de transar. Viste que a veces es todo un trabajo el tema del neutro. Y hay diferentes neutros. Vieron que hay uno que es más volcado hacia un país o una región. Lo que hicimos fue tratar de suavizar las cosas que tenemos los rioplatenses, como la sh, ¿no? De Claro. Guillermo, era Claro. Guillermo, soy Guillermo. Y bueno, porque ellos pensaban que el conductor estaba bien que tuviera, que no fuera doblado, porque a veces uno mira eso. Es raro ver un programa Claro, doblado pierde- en el mismo, o sea, en español por mexicanos. Claro. Pierde credibilidad, claro. Pero quedó bárbaro y fue una experiencia increíble y la verdad yo no podía creer, porque aparte es un canal muy grande. Claro. Y una experiencia muy, muy linda. ¿Y es cierto que sos fanático de la mitología japonesa? Me encanta, las leyendas de Japón y las mexicanas son las que más me gustan y una de las cuentas pendientes que tengo es ir a filmar a Japón. Porque es muy rico en leyendas. Mirá. La verdad que es increíble. ¿Cómo sí. tomaste contacto? ¿Te pusiste a estudiar libros? Y lo no que sé? pasa que sí, hay muchos libros y hay muchas historias que son antiquísimas y que se mezclan con lo cotidiano. Hay historias que por ahí sucedían hace muchos años y que por ahí eran utilizadas por los guerreros samurái para ver si sus hijos eran valientes, y esas mismas historias se siguen contando en el presente. Es como que la gente mantiene sus tradiciones, todos los países de cierta manera lo hacen, pero ellos lo hacen con la mitología y las leyendas. Mirá. Y es un país que respirás leyendas en México y uno de mis sueños es poder ir a filmar ahí. Mirá, yendo al pasado, pero un poco más dejando lo laboral y yendo un poco más hacia atrás. ¿Es cierto que en tus años de modelos te llevabas a los atados de la barra de amigos tus tupper con verduritas y pescados? Sí, no, eso es tremendo. Me gastaban, imagínate. Ellos asado y vos dándole a ¿Cuántos una- años fuiste un wok, modelo, ahí. Guille? Lo que pasa que el modelaje empezó como... Me acuerdo que yo lo empecé a hacer como algo complementario. Yo estaba estudiando en la Católica, tenía un compañero que era Diego Damasco, que era un modelo que trabajaba mucho y me decía... Me daba manija, me decía, hacelo que de última... Claro, porque sin hacer esfuerzo ya estaba. Claro, porque aparte era difícil. Yo tuve un trabajo que era de medio horario, porque estudiábamos en la Católica de 6 a 10 de la noche. Entonces era medio complicado el generarte ingresos considerables, porque aparte los trabajos de 6 horas tampoco eran muy... Buen pago. Y eso otro te pagaba seguramente mejor. Claro, ¿no? entonces empecé como si fuera algo complementario. Después se fue dando se fueron dando algunas posibilidades importantes, una de ellas viajar. Y claro, ahí ya no es un juego. O sea, vos ibas a un casting, había tipos que estaban rayados. Entonces yo tenía un amigo que era Mauro Ramírez, que es un modelo que ahora está viviendo en México, que me decía, si querés laburar o querés que te vaya bien y te vas de Uruguay, tenés que estar en un nivel, o sea... Y él me guió, me entrenó y me acuerdo que me hacía seguir una dieta estricta. Y yo era muy de ir a asados con amigos, pero entre la cerveza, el asado. Entonces yo sufría porque, claro, sí andaba con los tuppers, con las 6 comidas que teníamos al día, pescadito. A veces en verano abrías el tupper del pescado y se alejaban todos. Era como... Claro. Me pasó más de una vez. Pero bueno, era un laburo, era un Y en trabajo. el 97 es cierto que tenías ya tu club de fans. Apareció en internet un club Ay, de fans. qué Mis cosa amigos me gastaban, de- me decían que yo me lo había hecho. Nunca supe quién lo hizo, porque aparte en esa época no eran tan comunes el tema de las redes o que los fanáticos se volcaran. Había una página y creo que anda en la vuelta, que si la googleás está por ahí. ¿Por qué sentiste alegría, miedo? ¿Cuáles fueron las Muy sensaciones? raro, porque uno acá... Está Incluso medio me raro. pasó una vez que la primera vez que me pide un autógrafo que no sabía qué hacer, porque era raro la sensación. Y es raro también ver que alguien pasar de un ámbito en el que no te reconocen a que te
Te uno a veces- idolatren, porque las fans hacen eso. Es como que, claro, como que te... Oye, es que alguna le- también quiere prenderse el Claro. cogote, por lo menos, ¿no? De Claro, la yugular. De la yugular, ¿no? Claro, Como claro. Drácula. No, pero lo que pasa que es algo que... Eso es lo que quisieras vos. ¿Eh? Digo, en tu ¿Eh? época de soltero. Fue raro, Por pero favor. es lindo Llegaste porque no es, tarde que a la hacer, tele. no es que hacer la manifestación de cariño de gente que sigue tu trabajo. Porque en ese momento mi trabajo se hizo de alguna manera público y alguien apareció y lo destacó de esa manera. Pero fue muy raro, sí, en ese momento. Y siguiendo con trabajo, Guille, ¿es cierto que fuiste testigo presencial y visual de la estrella de Hollywood, Colin Farrell, bailando comadre y compadre de Los Fatales? Sí, fue increíble porque aparte hoy soy gran amigo de un artista que estuvo hace poco acá, el Fata Delgado. Ah, Sí, el Un martes. gran tipo y esa historia tiene que ver con él porque estaban filmando Vision Miami con Metrópolis 2005. y claro, yo estaba trabajando con Metrópolis, con Andy Rosenblatt y tenía que bueno, estar cerca de Colin, tratar de... Que Colin vino con unas ganas de vivir. Vino con todo. Impresionante. ¿eh? Con los tapones de Vino, punta. sí, con Colin tutti. vino con los tapones de punta, Uruguay. Sí, Y yo estaba con miedo, pues mi objetivo era que él trabajara bien. O sea, no podía, ¿entendés? Tú tenías que cuidarlo un poco, Claro. entonces. Y él que quería esté salir. concentrado. Un día, quería salir. Y él yo- quería salir, claro. y yo, pensando un poco, este tipo viene de Hollywood, de glamour, de fiestas. Y pensaba, aparte era un día que no había nada abierto, dije, no lo puedo llevar a ningún lado. Y el tipo estaba desesperado hasta que uno viene y dice, hay un lugar, un americano, Almodóvar, decía, Almodóvar. Almodóvar, qué un bar que era de divino. Levante. Hermoso, boliche, en Y Ciudad Colin- Vieja, claro. No explique que lo conocen todos. Colin andaba con un... Era verano, pero un calor que te morías como ahora. Y un intendente o alguien, o el ministro de Turismo le había regalado un poncho de mano del Uruguay, de esos No, ponchos que son divinos, pero muy que calientes. pesan como 15 claro. kilos, ¿viste? Y el tipo andaba con el poncho, el bigote mexicano, era tipo lo más llamativo. Y yo encima que también, no solo era cuidar que pudiera laburar, sino que no se mandara una macana. El tipo era... Tenía todas las ganas, que aparte de... Ah, entonces no hubo como convencerlo, él quería, se le metió el Almodóvar y lo llevé al Almodóvar. En un momento me pide una cerveza, cuando me doy vuelta no lo veo. Y dije, acá, porque aparte yo como explicaba que el tipo había desaparecido en la noche. Y de golpe estaba sonando Comadre y Compadre, el gran tema del Fata Delgado. Y lo veo, el tipo estaba camuflado bailando perfectamente la canción con una chica que le enseñaba la vueltita típica, ¿viste? Cuando bailás cumbia. Y el tipo estaba fascinado con Comadre y Compadre. Y bueno, el recuerdo ese fue, yo me acuerdo del pantallazo de ver lo que estaba pasando. Digo, si esto lo cuento, no me lo creen, ¿viste? Colin Farrell con el poncho bailando. Y el tipo quedó fascinado, le encantó Montevideo, la gente. Y Y la pregunta pudo trabajar bien. difícil, ¿lo pudiste cuidar como había que cuidarlo? Sí, no pude cuidar. Fue un trabajo, aparte de él, incluso en el mismo hotel, pasaba un rato de repente en el lobby, dormía poco, entonces me acuerdo que aparte tenía horarios cambiados, me acuerdo de llevarlo con los hermanos que estaban con él, habían hecho una casa perfecta en Atlántida para filmar y pasar por un lugar a hacerlo tomar café, porque claro, tiene una vida, o sea, Un poco, claro, extremo. disipada. y era un buen actor, porque lo despertábamos y el tipo, y lo ves en la película, actúa genial. Pero bueno, ¿no? Lo pasó bien, Los trabajó cuentos bien, divinos, sí, sí. y bailó Comadre Compadre. Guille, Sí, ¿y es bueno. cierto que pese a que tú hiciste el liceo en el Instituto Crandon, aunque tiene todo ese halo de también cultura gastronómica, es cierto que una vez intentaste freír unas milanesas en algo que no era exactamente aceite? Esta fue tremenda y me da vergüenza. Pero bueno, viste que uno cuando... De ahora yo tengo una vida de padre de familia, entonces la de cuidar a los niños, cambiar pañales, la piloteo bien. Pero yo siempre hablé o saqué con la carpeta de haber ido al Crandon y que te enseñan economía doméstica y a cocinar. Era como que era poco más que, no sé, Un chef. un chef, claro, de europeo. Pero nunca, o muy pocas veces cocinaba. Y un día me mandan a hacer unas milanesas, mi señora, porque era tarde, y me dice, cocina algo, hay unas milanesas, y había dos botellitas
Una era de aceite y la otra era detergente amarillo muy parecido al aceite. Ay, qué Ay, historia. no. Y claro, yo estaba, me acuerdo, estaba trabajando en la computadora y era tarde, aparte, yo estaba muy enroscado y agarré la de detergente. Y claro, cuando fueron a ¿Llegaste coger a calentar el a hervir el detergente en la detergente. sartén? Claro, sí. Y llegué, no era tanta cantidad, entonces llegué a hacerla y claro. sí. nadie comió. ¿Llegaste a hacerla? Yo admiro Pará. la honestidad de este hombre. Pero pará, yo no me di cuenta. La fritata, el La J-Lo. parte era más para que comieran los niños. Los ¿Qué niños. dices? Y. Perdón. Sí. Era para No, que fue coman tremendo. los niños, Pero pará, Guillermo. entonces yo, claro, cuando me empiezan como a increpar, estaba yo fea. indignado, me la agarro porque a mi casa viene una señora a dar una mano y a veces lava un vaso y queda con un poco de jabón. Entonces yo le eché la culpa a la señora. Qué injusto. Le decía, esta que, mirá, no limpió el sartén, le decía. En mi cabeza no cabía la posibilidad Claro. Y entonces me la dieron a probar a mí, la escupí en el acto. Pa. Y la verdad que me puse colorado, pasé una vergüenza. Tremendo. Bizarro, es excelente. Tremendo, qué historia, qué cuento. Bueno, hasta aquí el Es Cierto, Guillermo. Guille, cortito, ¿estás por hacer teatro en el Pitamiglio, puede ser? Sí, 23 y 24 vamos a estar en el Pitamilo con una obra que se llama La Mansión Winchester. Y los invitamos a todos, es de 6 a 12 de la noche, son muchas funciones de media hora. Y va a ser un espectáculo itinerante, o sea, la gente va a poder recorrer el Pitamiglio. Mirá. Con actores que van a ir apareciendo y bueno, van a tener que tener mucha valentía. Bien. ¿Puedo mandar un saludo porque Claro. van a matar? Claro. Dale. Que también el Fata lo mandó al Pabellón 23, que es un grupo de amigos que muchos jugadores de fútbol. Hay uno que le manda un saludo a Pablo, que es uno de los mejores laterales del fútbol uruguayo, Martín del Campo. Qué grande. Pero claro. mirá cómo se saludos. agranda, no le Gran ve. lateral derecho, ¿cómo no? Gran lateral y bueno, un grupo muy lindo y si no mandaba saludos me iban a eliminar del grupo, así que gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, Guille, muchas gracias, placer, mucho ¿eh? éxito con todo esto que viene. Nosotros, Gemma, nos vamos al personaje de la semana, un hombre que tiene pareja, sobrino.